Bueno, en principio, cuando se comenzó la definición de caso sospechoso, esta definición incluía la fiebre, definida como 38 grados o más, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Y son la mayoría de los casos que se han evidenciado que pueden tener algún riesgo de internación o de complicaciones. Sin embargo, en la medida que avanzó la pandemia, surgieron, informaciones a partir del relato de expertos de distintas áreas del mundo, donde manifestaron otros síntomas que pudieran estar vinculados con la enfermedad, por ejemplo, que no todos tienen fiebre de 38 o más, sino que la febrícula 37.3, 37.5 puede estar presente. Por otro lado, que no todos tienen tos y fiebre, sino que algunos tienen también malestar general, un decaimiento importante, dolor de las masas musculares, síntomas gastrointestinales como diarrea y dolor abdominal. Y lo último que surgió como síntomas, asociados a esta enfermedad fue la pérdida brusca del sentido del gusto y del olfato. A mí me parece muy criterioso esta decisión del Estado Nacional de abrir la definición de caso con la idea de poder estar buscando personas que a lo mejor están cursando esta enfermedad y que no las estábamos pudiendo estudiar en el marco de la definición que teníamos antes. Igual vuelvo a marcar, esta definición de fiebre elevada, de tos y dificultad para respirar está marcando la búsqueda de aquellos que van a tener una forma de presentación más grave y sobre todo si esto está acompañado de ser mayor de 60 o de tener alguna enfermedad de base. Mientras que las formas leves, si se pasaron o se pasaron inadvertidas, en general con el distanciamiento social o con una consulta, aunque no se hayan estudiado, en general no van a revestir complicaciones. O sea que bienvenida esta apertura de la definición de caso, pero sí vuelvo a marcar el perfil de aquellos que tienen que internarse vuelve a ser fiebre, tos y dificultad para respirar. Bien, solamente entonces que se cambian algunos parámetros a la hora de evaluar y se agregan otros a la hora de evaluar ese caso como sospechoso, y hablamos de sospechoso hasta tanto se confirme a través de un análisis, ¿no? Sí, caso sospechoso es aquella persona que se transforma en un caso y es sospechoso porque cumple una definición de tener fiebre, tos y dificultad para respirar o de tener ahora febrícula y otros síntomas y tiene antecedentes de viaje a zonas donde hay circulación del virus o viene del exterior o es contacto de un caso confirmado. Este sospechoso se transforma en probable cuando uno le toma una muestra y esa muestra va a estar analizada y ese probable se transforma en confirmado cuando la muestra estudiada dice positivo. Se transforma en descartado, que suena horrible porque parece descarte, pero es así la definición epidemiológica, cuando el resultado de la prueba que hicimos es negativa y entonces decimos que este paciente no tiene esta enfermedad. Y acá me quiero detener porque si la persona tenía tos, fiebre y dificultad para respirar, pudo tener un estudio negativo de COVID y está descartado el COVID, pero tener fiebre, tos y dificultad respiratoria es importante ser evaluado, es decir, si yo estoy teniendo esta sintomatología y no tengo COVID, debo concurrir al sistema de salud porque puedo tener una neumonía, puedo tener una complicación cardíaca, puedo tener una complicación pulmonar de otra índole. O sea que cuidado que el estudio o esto que estamos tan focalizados en el COVID no nos deje ver y no nos haga olvidar que existen otras enfermedades que se manifiestan con síntomas parecidos y que hay personas que tienen enfermedades de base, como lo son cohematológicos, como problemas cardíacos previos, pulmonares o renales, que deben consultar si se dan cuenta que no se están sintiendo bien. Digo, por el miedo al COVID, no olvidemos de comunicarnos con nuestro equipo de referencia para pautar en un espacio, en un horario y en un lugar la consulta oportuna y lo mismo las estrategias de prevención como son las vacunas. Y digo, y si alguien me dice, usted no tiene COVID, bueno, uno tiene que decir, sí, no tengo COVID, pero no me estoy sintiendo bien. No hay que tener miedo a concurrir cuando uno no está bien. Toma los recaudos, se pone el cubreboca, nariz y mentón, lleva alcohol gel o se lava las manos antes, trata de no tocar nada en el camino, pero va y concurre al efector de salud cuando no está bien, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos en casa, donde quizá podemos tener un desenlace fatal por no haber concurrido a tiempo. La verdad que la curva de casos viene lenta para la población general y viene en un ascenso bastante fuerte o más corto para el personal de salud. Y ahí me parece que hay que hacer una lectura importante. Primero, identificar ese personal de salud de quién se contagió, si se contagió de pacientes o si se contagió
de propio personal de salud. Digo, hay distintos escenarios. Lo primero de todos, nosotros insistimos muchísimo en que el personal de salud tiene que tener los equipos de protección adecuados. Pero tener los equipos de protección no significa saber usarlos, sino que uno tiene que tenerlos, tiene que haber practicado cómo colocárselos, tiene que saber de que desde que entra al efector de salud hasta que sale del efector de salud debe estar con protección, fundamentalmente protección facial. Yo puedo discutir el camisolín, puedo discutir los guantes, puedo discutir el gorro o la cofia, pero lo que no puedo discutir es la máscara facial de acetato, básicamente porque eso me evita el contacto cuando estoy cercano a una persona, y de hecho cuando uno revisa a una persona no va a poder estar a 2 metros revisándolo, no existe el modo de revisar a una persona a 2 metros de distancia porque no lo puedo tocar, no lo puedo ocultar, no le puedo tocar la panza. Entonces, desde que yo ingreso hasta que salgo, esta máscara de acetato tiene que estar en el control con el paciente, sea COVID o sea no COVID, porque en algún momento luego quizá me puedo enterar de que ese paciente que no tenía sintomatología es pariente, es amigo, es vecino o es contacto de un caso que en las últimas horas se confirma. Y por otro lado, lo que es muy importante es que hay que trabajar con los gestores del sistema de salud de cada institución para que trabajen con el equipo de salud con respecto a cuáles son las buenas prácticas de protección. Y que también cuando nosotros dejamos de atender, y esto es un llamado de atención muy importante, cuando nosotros dejamos de atender, no tenemos que pensar que solo quien me puede contagiar es el paciente. Nosotros estamos rodeados de pares, así que me puede contagiar otro médico, me puede contagiar una enfermera, yo puedo contagiar una enfermera, puedo contagiar el administrativo. Entonces, las medidas que tomamos de extremas con la gente, tenemos que tomarlas de extremas entre nosotros. No es posible que cuando yo vaya al espacio de descanso esté a menos de 1 metro con un otro si estoy sin máscara de protección. Tengo que quedarme con la máscara facial y tengo que evitar tomar del mismo vaso, porque ahí estoy licenciando las medidas de protección y ahí yo me expongo a riesgo. Muchos del personal de salud tienen multitrabajo, entonces a lo mejor en esta institución no hay casos, pero yo trabajo en otra institución donde de golpe encontramos una cadena epidemiológica de un alguien que se contagió de otro, que se expuso a otro, y en realidad me expongo y expongo a mis compañeros. Así que me parece que el llamado de atención es cualquiera de nosotros puede contagiar a otros, sabiendo nosotros como personal de salud que tenemos un periodo de presintomáticos donde no tenemos síntomas y a lo mejor mañana, yo termino mi guardia hoy y mañana llego a mi casa y estoy con fiebre y ahí tengo que volver atrás entre 24 y 48 horas para ver con quién estuve, si siempre estuve protegido o si realmente licencié las medidas de protección y favorecí la posibilidad de contagio a otros compañeros.